Buenos días, alumnos de cuarto y quinto año de Castellano y Literatura en el módulo de Literatura y Lingüística. Hoy vamos a tener nuestra primera clase. Les voy a mandar por WhatsApp, por Academia, perdón, el programa, los objetivos programáticos del lapso y también un resumen de lo que es el enfoque de la materia, un resumen más ampliado de lo que vieron en el material que se les envió para inscribirse. Nuestro primer objetivo, nuestro primer macro objetivo, es el español como lengua. Y justamente para poder entender el español como lengua tendríamos que hablar un poquito sobre lo que es el idioma, el idioma no solo el español, sino cualquier idioma, como un elemento identitario étnico, porque cada idioma se desarrolla a través de una cultura, a través de una etnia. De hecho, al hablar de identidad, cuando hablamos de identidad de una persona, lo hacemos. Cuando hablamos de identidad, hablamos sobre quiénes somos, sobre cómo nos ve nuestro entorno e incluso sobre cómo nos percibimos nosotros mismos. Estos rasgos identitarios no solo nos describen a nosotros mismos, sino a nuestro entorno familiar y social. Los rasgos identitarios de un humano incluyen una cantidad de elementos relacionados con el género, aspectos raciales, aspectos étnicos, obviamente, grupo cultural, grupo etario y un sinfín de elementos que cómo los expresamos y comunicamos. Justamente, no podía ser de otra forma, los comunicamos a través de la lengua, a través de una serie de codificaciones lingüísticas que en algunos casos es verbal, tanto en su acepción oral como escrita, y en otros casos es no verbal. ¿Okay? Estas codificaciones lingüísticas que ocurren en ambos planos, en lo verbal y lo no verbal, debe ser perceptible, entendible y codificable por nuestro entorno social. Es incluso el nivel verbal aún más determinante por tener una codificación más clara y precisa. Justamente por estas condiciones es que las expresiones idiomáticas cobran y han cobrado tanta importancia en el desarrollo de la humanidad en cosas tan simples como un saludo, como la palabra hola, como ¿cómo estás? Si nosotros le damos un significado a esos códigos, un significado perceptible, lo entendemos como un saludo. Si nosotros utilizamos una palabra que no tiene ese sentido codificable como saludo, no lo vamos a percibir como tal. Ahora bien, hablando de todo esto, quiero decir que el lenguaje es un factor identitario de la sociedad, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tu idioma, tu vínculo de comunicación es la máxima expresión de tu identidad. Un vínculo que te ata primero a tu pasado cultural, pero también te proyecta a un futuro. De hecho, el paleontólogo Svante Pavo nos comenta que tu historia cultural es más grande que tu historia genética. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque esta historia cultural ha sido expresada por tu idioma, el cual ha mutado y ha evolucionado impresionantemente. Tu idioma es justamente el elemento que ha servido de pegamento para mantener identificada a tu comunidad. El lingüista Calvert Watkins, que lo vamos a citar y lo vamos a leer bastante en esta materia, en su libro El origen indoeuropeo del inglés, afirma que nuestros ancestros, en un sentido cultural, son nuestros ancestros lingüísticos. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir con esto? Que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros rasgos identitarios como sociedad se desarrollan a partir de una protocultura, que justamente a través de su interacción con otros grupos identitarios desencadenan en una actualidad sociocultural que se expresa a través de la lingüística, ¿okay? A través del idioma. Incluso, desde el punto de vista científico, desde los estudios del suizo Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística estructural entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias a sus estudios entendemos que la lingüística, más allá de ser un sistema de signos orales y escritos, es un inventario que si intentamos modificar, puede generar un quiebre en nuestro sistema sociocultural. Incluso este concepto
actualizado por Noam Chomsky, uno de los filósofos y lingüistas más destacados del siglo XX, y que aún, por cierto, sigue en activo, aunque ya no trabaja como profesor universitario, quien, por cierto, como dato curioso, es americano de origen judío. Chomsky nos concibe o concibe a la lengua como un sistema interiorizado, manejado por los hablantes, a través del cual se genera cualquier realización. Es decir, cualquier cosa que hagamos ocurre a través de la lengua. Incluso considera que el hablante evalúa estas realizaciones a través del dominio inconsciente que tiene de su propia lengua. Justamente por eso Chomsky propone que al manejar un mayor dominio de la lengua nos conduce o nos lleva a un mayor abanico de entendimiento y acción. ¿Entienden la importancia de manejar nuestra lengua, nuestro idioma, profundamente y no como algo somero? Ojo, y ojo con esto. Esto no quiere decir que debemos considerar al lenguaje como algo acabado, inmutable, algo invariable o incluso inmodificable. ¿Ok? Para nada, para nada. En esto tengan mucho cuidado. Somos en realidad formadores, promotores, evolucionadores o incluso, en algunos casos, somos involucionadores del lenguaje, debido a que sencillamente somos parte de una comunidad hablante. De hecho, el cuentista y ensayista argentino Jorge Luis Borges consideraba, graciosamente, que la lengua era creación de las bases de la sociedad. ¿Okay? No el resultado ni de academias como la Academia de la Lengua o de los poderes como el poder religioso, el poder político. Justamente consideraba Jorge Luis Borges que es en la base de la sociedad, en los trabajadores, en los obreros, en los campesinos, en donde se forma la lengua. Porque al hablar claro y darle un uso real, utilitario al idioma, un sentido práctico al idioma, justamente es esto lo que nos da unos rasgos identitarios de los que justamente estamos hablando desde el principio de la clase. ¿Okay? Ahora bien, podríamos preguntarnos si en esta época posmoderna hemos perdido o hemos ganado valor en nuestra identidad a través del uso del lenguaje. Creo que tenemos que considerar que la posmodernidad social nos expone a la multiplicación, modulación y variación, sobre todo, de las identidades o de los rasgos identitarios. El ser, como persona, ya que está pasando, ok, ya pasó el ruido, disculpen. El ser humano, se genera, autogenera y regenera diariamente a través de una diversidad de identidades. Por ejemplo, a través de las identidades de género y de sexo. Esto lo vemos incluso en la aparición de nuevas etiquetas para definir estos aspectos. También a través de las identidades étnicas y raciales. Esto sobre todo lo vemos en sociedades, en países, en ciudades, en localidades, donde se diferencian claramente las distinciones étnicas, en donde cada grupo maneja realidades diversas. Sin embargo, en sociedades como la venezolana se diluye. ¿Por qué esta realidad se diluye? Justamente porque sociedades como la venezolana se han formado a través del mestizaje y las migraciones de otras culturas. Incluso las identidades generacionales y roles familiares generan variaciones en el lenguaje. Esto lo vemos a través de cómo una mamá o un papá manejan realidades lingüísticas, modismos, slangs e incluso posturas, gestos incluso distintas a las que pueden utilizar sus hijos. Aquí es cuando, por ejemplo, ustedes entran en la clásica expresión, papá, esa palabra ya no se usa, o ¿qué me quieres decir con esto? ¿Ok? Incluso a través de tus gustos, a través de tus hobbies, a través de las actividades recreativas, vas generando realidades lingüísticas muy diferentes. Sin embargo, a pesar de estas fronteras lingüísticas existen dentro de un mismo idioma, que existen dentro de un mismo idioma, estas fronteras tienden a diluirse, tienden a matizarse, a desaparecerse. En ello, los procesos sociales como la globalización,
especialmente a través del Internet, a través de las redes sociales, vemos cómo estas realidades de dilución de las fronteras lingüísticas se ven más acentuadas. Por lo que si lo vemos positivamente, en esta época postmodernista, lingüísticamente hemos ganado gracias a la incorporación de nuevos términos, conceptos o incluso uso de la lengua. Sin embargo, como me gusta siempre comparar, resaltar y matizar, cada moneda tiene pues dos caras. Porque así como hemos ganado por estos aportes, lamentablemente hemos perdido. ¿En qué hemos perdido? Hemos perdido en la desvalorización de la lengua española, por ejemplo, frente al inglés, anteponiendo términos anglosajones ante su equivalente en español. En este sentido, nos hemos distanciado enormemente de nuestras raíces etnolingüísticas, es decir, de nuestras raíces expresadas a través de nuestra lengua, producto de nuestra etnia. Pero nos estamos convirtiendo en un semillero para un futuro lingüístico que hoy es totalmente incierto. Incluso me atrevería a afirmar que estamos en un proceso no de transculturización, sino en un proceso de aculturización. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo valores culturales frente a modelos que ni siquiera los vemos como propios, pero los acogemos por facilidad, por moda o incluso peor, por anclaje social. Incluso esta aculturización que nos ha llevado a perder rasgos identitarios lingüísticos nos está llevando a la pérdida de nuestra identidad cultural y aún peor, a la pérdida de nuestras ideas. Por lo que justamente si echamos para atrás en nuestra clase hacia los conceptos de Saussure y Chomsky, al perder poderío lingüístico, perdemos capacidad de acción y de producción. ¿Por qué? Sencillamente porque el lenguaje se construye a través del pensamiento y a su vez el pensamiento se construye a través del lenguaje. Mientras más pobre sea nuestro caudal lingüístico, más pobre va a ser nuestro caudal de pensamiento. ¿Cómo justamente revertir esta pauperización o esta pérdida del lenguaje? Muy fácil. A través de aumentar nuestro acervo cultural, a través de la lectura, a través de estimular nuestra imaginación y nuestro razonamiento. ¿Ok? Entendemos que el mundo de hoy exige velocidad, exige prontitud y que por ello nuestro lenguaje en chats, mensajes de redes, recorta una serie de elementos idiomáticos. En eso estamos claros. Sin embargo, pensemos que lamentablemente estamos extrapolando este lenguaje de chat, este lenguaje rápido de redes sociales a otras realidades, a otros mundos. Lo estamos extrapolando a nuestra vida académica, lo estamos extrapolando a nuestra realidad social, incluso a nuestra realidad laboral, con lo que estamos deformando el lenguaje. Estamos involucionando a una especie de jeroglíficos del siglo XXI. A ir hacia atrás etnolingüísticamente. Esto justamente está comprometiendo nuestra capacidad humana de conexión e interrelación porque compromete la calidad de producción de nuestro pensamiento. El lenguaje obviamente es correlativo a la existencia, lo que nos lleva a pensar que caigan en desuso ciertas frases y han caído. Actualmente no usamos frases que se usaban en un pasado, en décadas pasadas o incluso en siglos pasados. Eso es una realidad a la que no podemos escapar. Al igual que obviamente estamos incluyendo en nuestro acervo lingüístico términos y tecnicismos que antes ni pensábamos usar. ¿Okay? Palabras que antes simplemente no existían o no existían incluso en nuestra lengua. No quiero caer con ustedes, muchachos, en el purismo de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque cada tiempo cultural es bueno y es irrepetible, es único, porque es el resultado de una serie de situaciones sociales. Además que negar esta nueva realidad es abrirnos a una incomunicación. Pero es importante que hay ganancias y hay pérdidas. Y ahí deberíamos preguntarnos cuánto como sociedad etnolingüística queremos ganar y cuánto estamos dispuestos a perder. Aunque actualmente las fronteras lingüísticas son más difuminadas y que incluso
ciertas fronteras territoriales en la actualidad son más virtuales que geográficas y que por este constante flujo de intercambio entre lenguas que conllevan un enriquecimiento mutuo, hemos llegado a plantearnos, o podríamos incluso plantearnos, una idea de una realidad, de un mundo multilingüístico, más que una realidad de invasiones y opresiones a la lengua, ¿ok? Sin embargo, más adelante, en próximas clases, entenderemos que esta realidad la hemos vivido desde la aparición de la misma lengua. Si no hay una lengua, actualmente no hay una lengua puramente pura o pura totalmente, sobre todo entre las lenguas indoeuropeas como el castellano y el inglés. ¿Por qué indoeuropeas? Porque son lenguas que se desarrollan en el vertiente de la India y Europa. ¿Okay? No nos referimos a indígenas americanos, ¿okay? De hecho, cuando veamos las familias lingüísticas, vamos a entrar más en este detalle de lo que son las lenguas indoeuropeas. Sino, en cambio, nuestras lenguas son mestizas, son como nosotros, son mestizas. Y han pasado por siglos, o sea, no años, siglos de mutaciones. Ahora bien, ustedes estarán diciendo, con esto les estoy diciendo que les he puesto a pensar en un problema que en realidad no es un problema. Les cuento que sí, pero al mismo tiempo les cuento que no. Por un lado no lo es, porque es un proceso de adaptabilidad y mutación lingüística que ha existido toda la vida. Por otro lado, sí es un problema, porque debemos preservar nuestra lengua, porque a través de ella, a través de preservar nuestra lengua, preservamos nuestra libertad de pensamiento, lo que nos conlleva a una libertad de acción. Mientras más podemos pensar, más podemos hacer, a una forma particular de ver la vida, de entender nuestra identidad cultural que trasciende y al mismo tiempo se engulle en nuestra propia lengua. Por lo que debemos estar conscientes, chicos, que no podemos ser puristas, reaccionarios, jamás debemos ser reaccionarios, que no permitamos la incorporación de elementos que enriquezcan nuestro idioma, para justamente no terminar comunicacionalmente aislados. Pero tampoco veamos a nuestro idioma con tal dejadez que permitamos que se borren las huellas del español, nuestro idioma que heredamos junto a una herencia cultural milenaria. Vamos, que todo es alejarnos de los extremos, como todo en la vida, ¿ok? Para cerrar la clase, los invito a realizar, chicos, primero espero que me hayan entendido. Cuando tengamos nuestra primera sesión por Hangouts, les puedo explicar aún más si no entendieron algo. Pero para cerrar la clase, los invito a realizar una actividad evaluada a modo de tarea. Quisiera que hagan 2 listas de palabras. La primera lista de palabras va a ser sobre términos que usas comúnmente que tus papás definitivamente no usaban cuando tenían tu edad. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra chat. Cuando sus papás estaban en quinto año, en cuarto año, cuando tenían 15, 16, 17, 18 años, no usaban la palabra chat. Hagan una lista de palabras que ustedes actualmente usan y que sus papás no conocían o no usaban para la época. La segunda lista es justamente también relacionada con la palabra chat. Es de palabras que son extranjerismos, es decir, que son originalmente de otro idioma, pero que tienen un correlativo en español, pero que ese correlativo en español casi no usas. Por ejemplo, la palabra email. ¿Por qué vamos a decir email si tenemos en español correo electrónico? Porque vamos a decir online si tenemos la palabra en español o la expresión española en línea. Quiero que hagan entonces estas 2 listas. Las palabras que son modernismos que sus papás o expresiones actuales que sus papás no usaban en la época, y su segunda lista de palabras que son de uso extranjero, de origen extranjero, que tienen una traducción en castellano, pero que esa traducción en castellano no la usamos. ¿Ok? Me despido hasta acá para no hacer la clase más larga. Dios me los bendiga. Feliz día, un abrazo inmenso para todos.